Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros acá en DPME tenemos más una clase a respecto del sistema trato gastrointestinal. Hoy nosotros vamos a hablar más que nada a respecto de las enfermedades inflamatorias intestinales. O sea, vamos a hablar de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Así que vamos a agarrar el agua porque mejor una piedra en el camino que en el riñón, y ahí vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Entonces, en nuestra clase de hoy nosotros vamos a hablar respecto de las enfermedades o enfermedad inflamatoria intestinal. Para empezar, entonces, tenemos que recordar algunas definiciones. Básicamente, la enfermedad inflamatoria intestinal son enfermedades inflamatorias de tipo crónica que generalmente tienen un curso recurrente y son de causa desconocida. Hay algunos factores que están asociados, factores ambientales y factores inmunológicos, como por ejemplo algunos anticuerpos, pero hay que saber que cuando te pregunte enfermedad inflamatoria intestinal, tiene que venir en la cabeza que es una inflamación del intestino o del tubo digestivo para quedar más fácil. Esa inflamación tiene un curso recurrente. ¿Qué quiere decir? Que hoy, por ejemplo, el paciente cursa normal, o sea, sin ninguna sintomatología, y mañana, por ejemplo, puede despertar y tener una sintomatología. Y como si fuera el arma, va y vuelve. Hay factores genéticos, hay factores inmunológicos involucrados y también factores ambientales. Los más importantes nosotros vamos a ver hoy. Pero hay que recordar y no podemos olvidar que la enfermedad inflamatoria intestinal se subdivide en dos, en la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, la cual la colitis ulcerosa, cuando yo hablo de colitis ulcerosa, estoy hablando más que nada del tracto gastrointestinal final, distal, o sea, básicamente el intestino grueso, y la enfermedad de Crohn va a afectar todo el tubo digestivo, ¿da? Más que nada solo para que empieces a entender un poquito más al respecto de las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, es una inflamación del intestino o del tubo digestivo, depende de cuál enfermedad nosotros estamos hablando. Los factores involucrados pueden ser genéticos. Generalmente los factores genéticos están, o sea, los antecedentes familiares están asociados a la enfermedad de Crohn. Hay factores ambientales como el tabaco, que también suele aparecer, es un factor de riesgo para la enfermedad de Crohn, pero es un factor protector para la colitis ulcerosa. La apendicectomía es un factor de riesgo para los dos. Hábitos y dieta, principalmente dieta, cuando el paciente come mucha carne roja. Infecciones intestinales previas, como por ejemplo Campylobacter, Salmonella y anticonceptivo oral. Yo puse acá el anticonceptivo porque ya ingresó en un choice. Entonces, por eso que el anticonceptivo está acá. Después, hay algunos anticuerpos que hay que recordar, porque siempre ingresa, casi siempre ingresa en el choice también. Como por ejemplo, el anticuerpo de la colitis ulcerosa es el ANCA y el anticuerpo de la enfermedad de Crohn es el ASCAS. Entonces, ¿cuál es la diferencia más que nada que hay que saber entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn? Es que en la colitis ulcerosa nosotros vamos a tener el anticuerpo ANCA y en el Crohn vamos a tener el anticuerpo ASCAS. El tabaco es un factor protector en la colitis ulcerosa y es un factor de riesgo en en la enfermedad de Crohn. La prevalencia es mayor de la colitis ulcerosa que de la enfermedad de Crohn, pero la incidencia de Crohn es mayor que la colitis ulcerosa. Después, solo para que recuerden, es que colitis ulcerosa afecta solamente el colon, por eso que se llama colitis. Y la enfermedad de Crohn es una enfermedad, o sea, afecta cualquier parte del tubo digestivo y encima se da de manera parcheada, como se puede ver acá. O sea, afecta solamente esa región, después viene, afecta una porción del intestino delgado, otra porcioncita, puede afectar también el duodeno, puede afectar la boca con aftas, o sea, afecta, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que afecta desde la boca hacia el ano. Después nosotros vamos a ver que también es frecuente la afectación acá del ano, o sea, perianal, en la enfermedad de Crohn, obviamente. La diferencia que siempre ingresa en el examen, después nosotros también vamos a hablar, es que la colitis ulcerosa es manera continua, o sea, vamos a imaginar que es ascendente, empieza acá en el recto y después va ascendiendo, de acuerdo al tipo de colitis ulcerosa que es. Y una característica de la colitis ulcerosa es que solo afecta mucosa. Entonces, no atraviesa toda la pared del intestino. En cambio, la enfermedad de Crohn es una enfermedad en parches que afecta toda la pared. O sea, es una enfermedad transmural. Y eso hay que saber porque pregunta en el examen.
O sea, colitis ulcerosa solo inflama la mucosa y la enfermedad de Crohn atraviesa toda la pared. O sea, es una enfermedad inflamatoria intestinal transmural. Esas son las características principales y lo que hay que recordarse. Y sepan lo siguiente, una cosita que otra que va a preguntar en el choice, generalmente no suelen preguntar mucho en el oral, pero en el choice generalmente pregunta respecto de la microscopía óptica. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a hacer una colonoscopia. Con esa colonoscopia, nosotros vamos a sacar una biopsia. Y esa biopsia va al anatomopatológico y el anatomopatológico va a decir lo que ve en el microscopio óptico. Entonces, hay algunas diferencias que hay que saber para el choice más que nada. Pero nosotros vamos a repasar ahora un poquito más de toda la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Entonces, enfermedad de Crohn es transmural, segmentaria y generalmente cursa con estenosis, o sea, la inflamación es tanta que genera una estenosis de la pared. Y en el microscopio óptico, lo más importante es que la inflamación es transmural y presenta granulomas. En cambio, la colitis ulcerosa, la afectación de la mucosa es continua, o sea, empezaba acá arriba, acá abajo, perdón, en el ano, y después recto y subía. Entonces, es una afectación continua de la mucosa, es una inflamación de la mucosa continua. Rara vez estenosa y a la microscopía óptica, y eso es lo que entra en el choice, es que hay también inflamación porque es obvio, es una enfermedad inflamatoria intestinal, entonces va a tener inflamación, va a tener hemorragia y microabsceso de criptas, o sea, criptitis. Eso ingresa en el choice, ¿tá? Eso se pregunta en el choice. Y también hay pérdida de las células caliciformes, pero lo que más se pregunta es que en la colitis ulcerosa hay criptitis. Entonces, hay que recordar algunas características porque eso se pregunta en el examen, que es la colitis ulcerosa presenta pseudopólipos, puede presentar la macroscopía pseudopólipos y puede tener una característica radiológica que es la radiografía en caño de plomo y después la colitis ulcerosa también presenta absceso de cripta, o sea, criptitis y la enfermedad de Crohn presenta granulomas. O sea, para recordar todo eso es que Crohn presenta granulomas y colitis ulcerosa absceso de cripta. Yo puse acá algunas otras características de la colitis ulcerosa porque muchas de las veces ingresa en el examen. Entonces, por eso yo estoy te pasando lo más fino ahora en esa parte, justamente porque yo sé que ingresa en el choice, ¿tá? Bueno, entonces enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, esas son las generalidades de cada una. Ahora nosotros vamos a pasar a cada una en específico, que es la colitis ulcerosa, ¿tá? Vamos a empezar por la colitis ulcerosa porque es la más fácil. Colitis ulcerosa, generalmente cuando nosotros hablamos de colitis ulcerosa, ya sabemos que es una afectación contínua y que solo afecta la mucosa, solo mucosa. No hay afectación transmural. O sea, generalmente, como la mayor, o sea, el mayor porcentaje de los pacientes presentan proctitis, o sea, esa porción acá abajo, la última porción del tubo digestivo está inflamada, generalmente es frecuente que los pacientes presenten sangrado rectal, tenesmo y urgencia fecal. O sea, los pacientes tienen tenesmo es la sensación de evacuación incompleta y urgencia es la sensación, las ganas de ir al baño de manera urgente, o sea, tengo que ir ahora en el baño, hacer ir de cuerpo. Entonces, para generalizar todo eso, la clínica de la colitis ulcerosa, recuérdense que solo afecta a mucosa, pero el paciente puede venir con una diarrea sanguinolenta o con emisión de pus vía, o sea, vía rectal. Dolor abdominal en hemiabdomen inferior y aparte de eso, si la afectación es en la parte distal, que generalmente es ahí donde empieza, nosotros podemos tener urgencia, tenesmo y rectorragia. Entonces, la colitis ulcerosa es la inflamación de la pared, de la mucosa, del intestino grueso, que generalmente se da en la región del recto, ¿tá? Empieza ahí. O sea, el paciente va a tener un cuadro de proctitis, o sea, va a tener la inflamación del tubo digestivo distal. Lo más frecuente que ocurre acá es lo siguiente, el paciente viene con dolor abdominal y el paciente va a presentar a nosotros con una disentería, o sea, una diarrea con sangre o con moco.
Eso es lo que más frecuente aparece. Y bueno, la colitis ulcerosa tiene una edad que generalmente afecta a mayor de 45 años, pero puede afectar de 17 hasta 35 años también. Pero, o sea, tiene dos picos. Tiene un pico entre los 40 y 60 años, 45, 65 años, y después 17, 35 años también es el otro pico. Pero recuérdense que el paciente va a tener urgencia tenesmo y rectorragia. Todo lo que se inflama acá en el intestino grueso, principalmente nas partes distales, van a generar básicamente essas três sintomatologias, essa clínica característica, que sempre é urgência, tenesmo e rectorragia. La forma clínica de la colitis ulcerosa puede ser una colitis que simplemente inflamó una vez sola, o sea, un brote único, después puede ser recurrente y crónica y continua. La diferencia es que recurrente el paciente tiene varios brotes, después cesa por un periodo, después vuelve, porque está relacionado con factores inmunes y también con factores genéticos y ambientales. Y segundo la extensión, que eso es lo que siempre pregunta, es, por ejemplo, proctitis afecta solamente el tercio distal del intestino grueso. La proctosigmoiditis es cuando, por ejemplo, afecta el recto y el colon sigmoides. La colitis izquierda o la colitis extensa sería la proctosigmoiditis más la afectación del colon izquierdo y la pancolitis sería cuando afecta todo el intestino delgado. Puede ser llamada de pancolitis o colitis isquémica es lo mismo. La diferencia es que cuando nosotros tenemos solamente la afectación rectal, va a tener urgencia, tenemos rectorragia. Cuando tenemos la evolución que asciende hacia el colon izquierdo, vamos a tener, bueno, diarrea y calambre abdominal. Y después cuando tenemos colitis extensa, que no es lo más frecuente, nosotros vamos a tener fatiga, fiebre, pérdida de peso y signos de inflamación. O sea, vamos a tener que el paciente queda prostrado, queda asténico, anoréxico. Pero básicamente siempre lo que más se pregunta respecto de colitis ulcerosa es la característica. La característica acá que tiene que recordarse, o sí, es que solo afecta a mucosa, no es transmural. Y bueno, la afectación generalmente empieza allá abajo, o sea, empieza en el recto y después asciende. Asciende para el colon izquierdo, después puede generar una colitis extensa, ¿tá? La diferencia es que ahí es importante saber eso justamente por cuenta del tratamento. El tratamiento va a cambiar de acuerdo básicamente a la afectación que tenga nuestro paciente. Clínica de la colitis ulcerosa. Para quedar muy fácil es, puede ser un brote único, recurrente o puede ser una clínica crónica y continua. Pero siempre recordando que cuando afecta proctitis, tenemos urgencia, incontinencia y puede tener el pasaje de moco y sangre. Cuando afecta la colitis izquierda, diarrea con sangre y a veces estreñimiento. Y cuando hay una pancolitis, hay diarrea, pérdida de peso, fiebre, hemorragias, o sea, abundante y dolor abdominal. Para evaluar a severidade da colitis ulcerosa, nós temos que evaluar quantas deposições, alguns valores de laboratório e alguns sinais vitais de nosso paciente. Então, para evaluar a severidade, seria laboratório mais signos vitais, mais, obviamente, número de posições dia. Então, se nós evaluamos se a colitis ulcerativa, a colitis ulcerosa de nosso paciente está em um grado leve, moderado ou severa, ou se está em remissão, ou seja, que não há mais dessa enfermidade. Então, quando o paciente está assintomático, o paciente está em remissão clínica, ou seja, que qualquer momento pode ter, sim, mas se o paciente maneja a dieta, sabe controlar o que come e toma as medicações adequadas, nosotros sabemos que el paciente está en remisión clínica. Después tenemos un brote, una colitis leve, cuando el paciente tiene hasta 4 deposiciones por día y tiene una eritrosedimentación un VSG normal, entonces el numerito acá clave es 4. Menos de 4 deposiciones por día es una colitis leve, de 4 a 6 es moderada y más de 6 deposiciones es severa. Por eso que nosotros cuando el paciente viene con diarrea, con muco, pus o sangre, siempre cuando el paciente viene con eso, diarrea más sangre o muco o pus, nosotros, cuando viene así, es igual a internación, ¿tá? Viene con diarrea, a veces cuando no está tan deshidratado, nosotros no lo internamos, pero cuando el paciente refiere que tiene muco, pus o sangre, hay que internar para buscar la causa. Entonces la pregunta clave acá es,
¿Cuántas deposiciones tuviste hoy? ¿Cuántas veces fuiste de cuerpo hoy? Si el paciente refiere menos de 4, bueno, es leve. 4 a 6 moderada, más de 6 es severa y ahí nosotros tenemos que evaluar los signos vitales de nuestro paciente justamente para evaluar si el paciente va a necesitar de transfusión, porque recuérdense, el paciente tiene dolor abdominal, colitis ulcerosa es fácil de recordar, es dolor abdominal, diarrea con mucopus o sangre y va a tener urgencia, tenesmo y rectorragia. Punto, listo, ¿tá? Eso es la clínica de la colitis ulcerosa resumida en 3 cositas. Bueno, si nosotros sospechamos que nuestro paciente va a venir como? Primeramente, va a venir con dolor abdominal más una diarrea con sangre y se va a asustar. Generalmente, recuérdense que afecta hombres. La colitis ulcerosa generalmente afecta hombres, no es frecuente en mujer. Así que vamos a pedir, ven un paciente con sangrado, o sea, hemorragia digestiva baja, le vamos a pedir un laboratorio, un hemograma completo para ver si tuvo mucha pérdida. Vamos a pedir también un leucograma, un VSG para evaluar su sistema inflamatorio, si el paciente está inflamado. PCR también se puede pedir acá. Función hepática, función renal. Y bueno, de laboratorio es eso. Ah, el grupo y factor si necesita, por ejemplo, una transfusión. Bueno, para diagnosticar, y es eso lo que se pregunta en el examen, que para hacer un diagnóstico de colitis ulcerosa, nosotros necesitamos de una colonoscopia o una radiografía que nos indique una enfermedad inflamatoria intestinal. En ese caso, las diferencias entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn en la radiografía es que, y eso quiero que prestes mucha atención, que tengas mucha atención acá, porque esa porquería pregunta en el examen. En la colitis ulcerosa, cuando el paciente no está en crisis, es característico, cuando nosotros le pedimos un tránsito varitado, es característico la imagen en caño de plomo. Si el paciente está en crisis grave, se ve una imagen en broche decolar. Entonces, acá yo encontré solamente una radiografía en caño de plomo, no encontré la placa, la radiografía en broche decolar. Entonces, acá cuando el paciente no está en un brote activo, o sea, no está con la colitis ulcerosa activa, se ve acá la imagen en caño de plomo, o sea, hay pérdida de las austraciones, acá nosotros deberíamos ver las austraciones, y como está muy inflamado, la inflamación, recuérdense, la inflamación siempre genera fibrosis, como está muy inflamado, fibrosado, se pierde las austraciones y bueno, esa es la imagen de la colitis ulcerosa. O sea, es un aspecto en caño de plomo y eso es pregunta de examen. Eso hay que memorizar más que nada para tener en la cabeza. Y después en broche decolar es cuando el paciente, por ejemplo, está en la crisis grave. En cambio, la enfermedad de Crohn va a tener el signo de la cuerda, que es este signo acá. La enfermedad de Crohn también es una enfermedad inflamatoria intestinal. La diferencia es que nosotros vimos recién, y lo vamos a repasar después, que la enfermedad de Crohn tiene básicamente 3 evoluciones, y una de ellas es la estenosis, es la más frecuente. Entonces, esa inflamación que el paciente tiene acá en el tubo digestivo genera un proceso fibrótico, pero esa fibrosis empieza a crecer acá hacia adentro y entonces empieza a estenosar, empieza a generar un hilo obstructivo. Entonces, es frecuente que en el tránsito varitado, en la enfermedad de Crohn, aparezca el signo de la cuerda que es la estenosis. Por ejemplo, un paciente que ya tiene así, ya es indicado hacer una cirugía para sacar esa partecita acá del intestino. Después, se puede hacer también la rectosigmoidoscopia, que es básicamente poner un tubo en el ano del paciente y mirar. Entonces, en la colitis ulcerosa hay una afectación continua y la mucosa es friable. Eso también es pregunta de examen, por eso yo, yo estoy describiendo todo acá. Después, en la enfermedad de Crohn hay una afectación segmentaria y puede haber úlceras aftosas. La colonoscopia es obligatoria acá. Y cuando se hace una colonoscopia, se hace la biopsia, es obvio. Y en la biopsia, recuérdense que en la enfermedad de Crohn nosotros tenemos granulomas y en la colitis ulcerosa tenemos absceso de criptas. Eso hay que recordar porque siempre es pregunta de examen. Otra cosita, antes que me olvide, la colitis ulcerosa, ¿tá? Para que recuérdense, ¿por qué se llama colitis? Colitis significa, si nosotros separamos a palavra, es colon más itis de inflamación. Entonces, es la inflamación del colon. ¿Por qué se llama ulcerosa?
¿Por qué se forman úlceras? O sea, todo lo que nosotros estamos viendo acá son úlceras en el colon. Por eso que es colitis ulcerosa. La colitis es la inflamación del colon con úlceras. La inflamación del Crohn también puede ser úlceras, pero aparecen úlceras aftosas en la boca. Entonces, en la colitis ulcerosa, nosotros tenemos úlceras en el colon. Y en la enfermedad de Crohn tenemos úlcera en la boca, que es la afta. Solo para que sepan, porque eso es pregunta de examen y para que te recuerde mejor de la colitis ulcerosa en la enfermedad de Crohn. Y después la tomografía, eso generalmente no se pregunta en el choice, pero por ahí puede tener, es que en la colitis ulcerosa la tomografía sirve para descartar complicaciones como por ejemplo abscesos, ¿tá? Y después en la enfermedad de Crohn puede aparecer la grasa trepadora o enfermedad perianal, pero eso generalmente no se pregunta. Lo que hay que saber y quiero que sepa sí o sí es que siempre laboratorio, radiografía, o sea, un tránsito varitado, en la hora que te preguntes, bueno, ¿cómo hacer un diagnóstico de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn? Básicamente por la clínica, que es distinta, una colonoscopia con biopsia, radiografía de tránsito varitado, laboratorio, y se puede pedir la tomografía en el caso de Crohn, y de la colitis ulcerosa no hay mucha indicación acá para de la tomografía. El tratamiento. Tratamiento de la colitis ulcerosa, por más que yo sé que es una enfermedad inflamatoria intestinal y que se subdivide en Crohn y colitis ulcerosa, el tratamiento es distinto. ¿Por qué? Nosotros hablamos recién que la colitis ulcerosa es ascendente, o sea, puede tener proctitis, puede tener una colitis izquierda, acá sería una rectosigmoiditis y acá una colitis izquierda, tá? La pancolitis es cuando afecta todo el intestino grueso. Pero cuando nosotros tenemos formas distales, como por ejemplo la proctitis o la proctosigmoiditis, es lo siguiente. Forma distal significa que está cerca del ano. Entonces, con el dedo, cuando es una proctitis, por ejemplo, yo puedo empujar algo ahí con el dedo hasta que, por ejemplo, un supositorio, para que ese supositorio que tiene una medicación se disuelva y bueno, que tenga efecto esa medicación en el recto del paciente. Entonces, cuando es una forma muy distal, solamente afectación rectal, una proctitis, yo puedo hacer un supositorio de mesalacina, ¿tá? O sea, vengo acá con un supositorio de mesalacina, el paciente va a tener que utilizar eso todos los días prácticamente, y bueno, empuja un supositorio ahí y le deja con que se disuelva. Ese es el tratamiento para las proctitis, o sea, solo afectaciones distales. Cuando la afectación subió un poquito más, o sea, es una proctosigmoiditis, nosotros ahí vamos a tener que utilizar los enemas, pero también de mesalacina, o sea, mesalacina, ¿tá? Esa es la droga que tenés que recordar sí o sí. Va, mesalacina con Z. Entonces se puede hacer la espuma, enemas, todo por abajo. Después, cuando nosotros tenemos una afectación más extensa, o sea, una colitis izquierda o hasta mismo una pancolitis, ahí no, ahí ya no sirve más empujar por abajo, ahí nosotros tenemos que meter de arriba hacia abajo. Entonces vamos a tener que hacer el tratamiento vía oral más el tratamiento ahí en el orificio del paciente. Entonces, para quedar más fácil, cuando hay colitis izquierda y colitis extensa, nosotros vamos a hacer mesalacina por 2 semanas, vía oral. Si no mejora, nosotros le agregamos corticoide. Y si no mejora, ahí sí nosotros vamos al antitumoral alfa. Y si no mejora con corticoide, mesalacina y antitumoral, ahí nosotros podemos sacar ese intestino. O sea, hacer la cirugía. El tema es que la cirugía el paciente va a quedar con la bolsita de, a veces puede quedar, a veces no es siempre, puede quedar con la bolsita ahí de heces, ¿tá? De materia fecal. El mantenimiento del tratamiento de mesalacina o azachoprina, NK, azachoprina. Entonces, el tratamiento es mesalacina. Si no funciona con mesalacina, supositorio o que el paciente empuja o enemas, si es una colitis izquierda, por ejemplo, ahí nosotros empezamos vía oral, que es lo mismo, mesalacina, si no mejora en 2 semanas, corticoide, si no mejora, antitumoral alfa o ciclosporina, ¿tá? Y si no mejora, nosotros le sacamos todo el tubo digestivo, no, todo el intestino grueso, hacemos la colectomía, entonces el paciente queda sin intestino grueso y mejora de la patología. Ese es el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de la colitis ulcerosa. Y después de un brote, el paciente puede mantener con mesalacina o azachoprina vía oral. Siempre eviten de usar corticoide. El corticoide es muy dañino, muy dañoso a largo plazo, ¿tá? Después, entonces,
para complicar un poquito más cuando, y eso es pregunta de examen, tanto de choice quanto de oral, es que cuando un paciente tiene una colitis ulcerosa leve, es tranqui. Mesalacina, corticoide, disminuimos la inflamación, el intestino se recupera y listo. Queda con mantenimiento de azathioprina o mesalacina. Pero quando há uma colitis grave, colitis extensa, uma pancolitis, primeiro, o que há que descartar quando há uma inflamação de todo o intestino grueso é que não seja uma infecção por um Clostridium difficile ou um megacolon tóxico. Quando há Clostridium difficile, pode inflamar todo o intestino grueso, pode generar adhesiones. Então, é muito importante que quando um paciente vem com diarreia, com muco, pus, sangre, tenermos rectorragia, é sumamente importante pedir um copro parasitológico para hacer un diagnóstico diferencial y para buscar el Clostridium difficile. Si el paciente tiene una colitis grave, nosotros vamos a empezar con prednisona, aporte oral suspendido, no va a comer nada y podemos empezar con ciclosporina o antitumoral alfa. Pero hay un problema acá. Si el paciente evoluciona a un megacolon tóxico, nosotros vamos a hacer el tratamiento cirúrgico, que es la colectomía. Hay un resumen, hay un resumencito ahí en el repaso de ustedes, en lo cual yo puse el tratamiento y el diagnóstico del megacolon tóxico. Entonces, una complicación de la colitis ulcerosa es el megacolon tóxico. ¿Qué es el megacolon tóxico? Es que por una inflamación o una infección, el megacolon se obstruye, se distiende y casi explota dentro del paciente. Por eso que es indicado la cirugía en ese caso. Megacolon, si no me falla la memoria, es cuando el diámetro está mayor de 5 o 7 centímetros y hay riesgo de explosión cuando hay más de 12 centímetros de dilatación. O sea, acá seguramente hay más de 12 centímetros de dilatación, está casi por explotar el intestino grueso. Imaginen eso explotando ahí en el peritoneo, que es una cavidad aséptica, que no tiene ninguna bacteria. Ni hay que imaginar porque puede pasar. Bueno, las complicaciones de la colitis ulcerosa, eso pregunta. Megacolon tóxico, yo sé que no es frecuente, pero pregunta complicación de colitis ulcerosa, megacolon tóxico, le encanta preguntar megacolon en el oral. Después, puede generar estenosis, puede tener hemorragias, perforación, ¿tá? Es la más peligrosa porque genera una peritonitis. Fisuras anales, eso sí hay que saber, tanto enfermedad de Crohn quanto... Ah, la enfermedad de Crohn es más frecuente en los abscesos. Y acá, en la colitis ulcerosa es más frecuente la fisura anal. Absceso perianal, hemorroide. Después, obviamente, hay que recordar del megacolon tóxico, porque se pregunta perforación, fisuras. Eso sí o sí. Y hay un repasito en el PDF al respecto del megacolon tóxico. Para entender un poquito del megacolon es lo siguiente, una porción del colon se dilata. O sea, es un mega colon, no es un colon normal. Bueno, solo para repasar eso. Entonces, vamos a la enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn es un poquito más tranqui porque nosotros ya repasamos ahí en la colitis ulcerosa las principales partes, los principales puntos. Acá ya es un poquito más fácil, hay que recordar algunas cositas distintas. Nosotros vimos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que se da en parches y se da en cualquier parte, puede dar en el intestino grueso, intestino delgado, pero más que nada recuérdense, puede dar desde la boca hacia el ano, pero es una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces puede tener, y acá sí, enfermedad de Crohn va a tener casi siempre afectaciones extradigestivas y les encanta preguntar esas afectaciones extradigestivas que nosotros ya vamos a ver. Pero básicamente la enfermedad de Crohn no es muy distinto de la colitis ulcerosa. El paciente va a tener diarrea, fiebre, puede tener muco, pus o sangre, pero no va a tener los signos y síntomas de la afectación del intestino grueso, que es solamente se afecta el intestino grueso, pero generalmente no tiene, que es rectorragia, dolor abdominal y tenesmo y urgencia. Pero obviamente va a tener diarrea, dolor abdominal, fiebre. Acá es más frecuente la astenia y la pérdida de peso. Y acá sí, es muy frecuente que el paciente tenga afectación perianal y perineal, fisuras, fístulas y abscesos. Acá sí, hay que poner una estrellita porque es lo más frecuente. En la enfermedad de Crohn es mucho más frecuente fisura, fístulas y abscesos. Las manifestaciones extraintestinales. Acá es el oro de la clase más o menos, porque les encanta preguntar qué puede generar la enfermedad de Crohn. Y generalmente nosotros nos olvidamos en la hora de estudiar y dejamos pasar, pero yo te voy a facilitar hoy de una manera que quede más fácil. Como yo sé, ya sé que la enfermedad de Crohn, ya sabemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que afecta
no solamente el intestino, es una enfermedad transmural, transcende el intestino, nosotros vamos a ver que hay afectaciones como episcleritis, uveitis, conjuntivitis, queda más fácil recordar estas tres, puede generar hepatitis y, obviamente, puede tener eritema nodoso, pioderma gangrenoso y aftas orales. El pioderma gangrenoso puede aparecer tanto en la colitis ulcerosa cuanto en la enfermedad de Crohn. Pero recuérdense, y otra cosa, artritis. Entonces es medio que lógico si te recordar de la inflamación del ojo, inflamación de las articulaciones y inflamación del hígado. Entonces, uveitis, conjuntivitis, episcleritis, artritis, pioderma gangrenoso y hepatitis. Hay que saber porque eso es pregunta de examen, tanto en el choice cuanto en el oral. No sé por qué les encanta preguntar afectaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn. Tipos de la enfermedad de Crohn. Ahí sí, la enfermedad de Crohn es definida y delimitada por la zona de afectación. La enfermedad de Crohn puede afectar la región alta, puede afectar solamente la región ileal, puede ser ileocolónica cuando afecta la región, o sea, el ilio y el colon, puede ser solamente colónica y enfermedad perianal. Después los patrones son tres patrones y que hay que saber sí o sí. El patrón puede ser inflamatorio, es cuando solamente hay una inflamación acá, el paciente va a tener fiebre, dolor, pérdida de peso, diarrea. El patrón estenosante es el más importante para nosotros porque generalmente los pacientes con enfermedad de Crohn son pacientes que tienen muchos brotes, o sea, los pacientes cursan con varios episodios de inflamación intestinal. Entonces, cuando ese brote de inflamación aparece, generalmente cursa con un proceso de cicatrización y esa cicatrización nos va a generar una estenosis. ¿Por qué yo puse una estrella y por qué eso es tan importante? Porque justamente es la estenosis quien me genera un hilo o una obstrucción intestinal. Y es esa obstrucción, ese hilo mecânico, que me va a hacer con que el paciente tenga que hacer varias cirugías. O sea, imaginen só, imaginen esto. El paciente tuvo hoy una obstrucción intestinal por cuenta de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn tuvo un brote de diarrea, todo eso, y después de algunos meses el paciente presenta un hilo. Bueno, hoy vino con una obstrucción intestinal, pero yo sé que la estenosis está en la región ileal. Yo, como cirujano, voy, cirugía yo, le corto un pedacito, le saco un pedacito del intestino, justamente ese pedacito de intestino que le está inflamado, que está estenote. En 2 años vuelve a pasar lo mismo. Otra región, ahora en el intestino grueso, inflama y estenosa. Entonces yo voy en el intestino grueso y le corto. Cada rato, si el paciente no controla su enfermedad, va a quedar con menos intestino. Yo voy a tener que sacar la cirugía porque siempre va a obstruir, siempre va a estenosar. Entonces, si el paciente no trata, el paciente va a sufrir de un síndrome, que es el síndrome del intestino corto, que es cuando presenta menos de 2 metros de intestino delgado y entonces el paciente presenta una mala absorción, ¿tá? Entonces, el síndrome del intestino corto se da cuando el paciente con enfermedad de Crohn ya sacó un montón de partes del intestino, cada rato, cada cirugía nosotros le vamos sacando, y bueno, ahí va a generar un síndrome mal absortivo. Entonces tenemos esos tres patrones. Y el fistulizante es cuando está muy inflamado. Por ejemplo, yo tengo acá una inflamación, acá, vamos a imaginar que tengo una inflamación acá en el recto, ¿tá? Acá cerca del recto tenemos la vejiga que pasa por detrás, ¿tá? Vejiga. Entonces, lo que puede pasar es que esa inflamación, cuando se prolonga por mucho tiempo, esa inflamación del colon me puede inflamar, puede debilitar la pared de la vejiga. Entonces me puede hacer una fístula. Fístula, ¿qué es fístula? Fístula es una comunicación anómala entre dos órganos que no deberían estar conectados. Entonces yo estoy conectando el intestino, donde tiene mucha bacteria, con la vejiga, que es estéril, prácticamente estéril, ¿tá? Entonces, cuando yo tengo ese pasaje de materia fecal, el paciente va a presentar piúria, va a presentar materia fecal saliendo por la uretra, puede también presentar eliminación de gases por la uretra, entonces puede presentar fístulas, pero solamente se da cuando el paciente tiene un patrón inflamatorio crónico, ¿tá? Generalmente el paciente con enfermedad de Crohn es estenosa y necesita de una cirugía.
Nosotros ya sabemos, es una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, siempre laboratorio completo, el VSG y PCR, las enzimas de inflamación del cuerpo van a estar aumentadas. La radiografía siempre pidan tránsito varitado, en lo cual va a tener una característica. Y después, acá sí, en la enfermedad de Crohn nosotros podemos pedir la tomografía. La colonoscopia de la enfermedad de Crohn se ve así, por lo cual me va a dar un diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Después, el enema opaco, o sea, el tránsito varitado, nosotros vamos a ver que va a tener el signo de la cuerda, ¿tá? El signo de la cuerda es cuando yo tengo ya el patrón estenosante de mi intestino. Después, nosotros vamos a ver que acá también va a tener el patrón estenótico y, obviamente, en la tomografía sería la grasa trepadora. Yo no logro ver grasa trepadora ninguna, yo no entiendo casi nada de tomografía, pero lo que hay que recordar es que la tomografía de la enfermedad de Crohn es grasa trepadora. Ah, ¿por qué yo sé esas palabritas clave? Justamente porque eso es pregunta de choice. Más que nada por eso, no es que yo sé, es que hay que saber porque eso es pregunta de choice. El tratamiento de la enfermedad de Crohn, recuérdense, si la enfermedad de Crohn es una afectación de la boca, etc., yo tengo que evaluar, tengo que hacer el tratamiento por la boca, no sirve de nada empujar de abajo, como por ejemplo la colitis ulcerosa. Entonces, si la enfermedad es leve, es lo mismo, mesalacina. Si no responde, yo le adiciono un corticoide, una budesonida, y si no responde, yo me voy a azathioprina. Se a enfermedade é grave, aí sim, já empiezo com corticoide, um pulso de corticoide intravenoso, mas antibiótico se há uma sospecha de infecção, e se não responde, me vou a antitumoral alfa. Y si el paciente tiene afectación ahí en el ano perianal, ahí sí yo puedo hacer un tratamiento con abscesos, fístulas, yo puedo hacer un tratamiento antibiótico, tengo que sí o sí saber hacer, más yo puedo hacer un tratamiento también tópico, o sea, puedo agregar metronidazol con o sin ciprofloxacino más azathioprina. Recuérdense que azathioprina, ciclosporina o la mesalacina son fármacos imunossupressores, perdão, não são supressores, são imunomoduladores. Eles modulam lá a resposta imune ante essa inflamação anômala que o corpo aí hace contra seu próprio corpo. Então, se não responde a enfermidade perianal, eu agrego o antitumoral alfa. Que seria a enfermidade perianal? Seria mais que nada las fístulas e, obviamente, las fisuras anales. Isso é uma tremenda fissura. Perdão, acá é uma fissura e acá é uma tremenda fístula. Y siempre que el paciente no está cursando el brote, porque son enfermedades que van y vuelven, entonces yo puedo mantener el paciente con azathioprina, o sea, inmunomodulador, inmunosupresor. Bueno, para finalizar, las principales características de una y otra. La diarrea es el signo más frecuente y común de las dos, tanto de la colitis como de la enfermedad de Crohn. La fiebre, generalmente da febrícula, ¿tá? No da una fiebre muy exagerada, excepto si hay una infección, pero generalmente es una fiebre leve. El dolor abdominal en la colitis ulcerosa es poco frecuente y ya en la enfermedad de Crohn es muy frecuente. Cerca del 80% de los pacientes ingresan por dolor abdominal. Sangre y materia fecal es más frecuente en colitis ulcerosa. En cambio, la enfermedad de Crohn es solamente es frecuente solo cuando hay afectación del intestino grueso. La anemia puede ser una anemia que perdura por mucho tiempo o que empeora con los brotes, pero generalmente está asociada a la mala absorción en la enfermedad de Crohn más que nada y en la colitis ulcerosa está más que nada asociada a las pérdidas. Entonces, Crohn me puede dar una mala absorción y en la colitis ulcerosa me da más que nada la anemia por cuenta de las pérdidas. Pérdida de peso es más importante en la enfermedad de Crohn, no tanto en la colitis ulcerosa. Después, tenesmos es muy frecuente cuando afecta el intestino grueso, ¿tá? Solo intestino grueso. Entonces, es obviamente más frecuente tener urgencia, rectorragia y frecuente la colitis ulcerosa. En cambio, en la enfermedad de Crohn, solamente cuando se afecta el intestino grueso. Después, fatiga es frecuente en ambos, pero más frecuente en Crohn. Lesiones anales es muy frecuente en Crohn, enfermedad perianal, fístulas, úlceras. Y las manifestaciones extraintestinales, principalmente, recuerden, uveitis, episcleritis, conjuntivitis, hepatitis, pioderma gangrenoso y artritis. Pero recuerden que generalmente afecta Crohn. Pioderma gangrenoso puede dar tanto, y eritema nodoso puede dar tanto en Crohn como en colitis ulcerosa. Y para finalizar, esa clase magistral o muy buena sería que colitis y la enfermedad de Crohn tienen dos picos, a los 15 y 35 años y a los 55 y 70 años. ¿Tá? Tiene dos picos de diagnóstico en la edad. Así que es muy frecuente la malnutrición en
enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa no tanto, y es muy frecuente la pérdida de sangre en la colitis ulcerosa, en cambio en la enfermedad de Crohn no es tan frecuente. Así que esa fue la clase de hoy al respecto de las enfermedades inflamatorias intestinales. Cualquier duda que tengas, yo estoy a disposición. Muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.